Esto es ni más ni menos el corazón de Liberland. En este momento estamos en el centro del país más nuevo del mundo. Esto es histórico, hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer un videito de Liberland y bueno, justo ahora hace 3 semanas se dio el legendario evento que Croacia permitió a la gente cruzar a Liberland, o sea, abrió las fronteras con Liberland. Un hecho histórico para aquellos que saben de Liberland y todo lo que involucra. Así que bueno, decidí venirme para acá. Estaba en India hace unos días. Bueno, algunos sabrán que yo fui miembro de este país en su momento, o ayudé a crearlo en el año 2016, que fue en el 2º aniversario. Así que bueno, estar acá de vuelta después de 6 años es como algo copado, me parece. Así que bueno, les quiero mostrar un poquito de eso, de lo que es la vida acá en Liberland desde hace 3 semanas, que fue cuando empezaron a llegar la gente y se empezó a crear el primer asentamiento. Así que la verdad que bastante especial estar acá, es de una utopía o un plan que en algún momento flotaba por el aire, hoy parece ya que es una realidad. Esto puede llegar a dar de qué hablar en el futuro. No sabemos todavía bien qué va a pasar. Croacia está ahí un poco como que sí, que no. Pero bueno, ahora les voy a contar un poco de toda la parte de la historia y cómo Liberland fue creado, porque probablemente muchos de ustedes no saben. Para entender un poco la historia de Liberland y cómo esto es posible que pase y en el siglo XXI, hay que remontarse un poco a la... Me están comiendo los mosquitos. A la historia de lo que pasó antes acá. Toda esta tierra antes era Yugoslavia. Bueno, cuando se separa Yugoslavia hay muchas fronteras en las que no estaba muy claro dónde eran las divisiones, de qué país pertenecía cada cosa. En este caso, el río Danubio se consideraba una frontera natural entre Serbia y Croacia. El tema es que antes la frontera seguía la forma del Danubio, pero con el tiempo, y como todos sabemos, los ríos van moviéndose y van cambiando su rumbo, entonces eso hace que las fronteras también cambien. Pero lo que pasó ahí es que quedó la frontera fija, que era como la forma que tenía el Danubio en ese momento, pero hoy en día el Danubio tiene otra forma. Esos territorios, esos bolsillos que les dicen alrededor de la frontera entre Serbia y Croacia hicieron que se crearan nuevas políticas para ver qué se iba a hacer con esos territorios nuevos, con esos territorios que no se sabía si pertenecían a Serbia o a Croacia. En ese momento es cuando el presidente Vid Jelička se avivó y no sé en qué parte de internet vio que había territorios no reclamados en la tierra y a uno de esos era esta. Y es ahí cuando él decide cruzar el río Danubio desde Serbia y plantar una bandera. Hay algunos requisitos para crear un país, que son, por ejemplo, la constitución, la bandera, el escudo de armas y que haya testigos. Llegó con la esposa, un amigo, puso la bandera de Liberland y dijo, esto es mío. Y es ahí donde empieza toda esta historia. Eso fue el 13 de abril del 2015. Ese día Liberland fue creado. Era una historia muy loca que haya alguien que haya creado un país en el siglo XXI a través de esta ley de hace la época de la colonia, que es la terra nullius, que es tierra de nadie. Si hay un territorio que no está reclamado por nadie, uno puede fácilmente reclamarla. Eso es lo que hizo el tipo. El tema es que Serbia y Croacia tiene un pasado bélico muy importante, hubo muchas guerras acá, ni Serbia ni Croacia también lo vieron en su momento con muy buenos ojos. Serbia empezó a aflojar con el tiempo porque como estaba del lado del Danubio de Croacia, decía, mientras no rompan las reglas de mi país, del otro lado no pasa nada. Pero el problema acá era Croacia. ¿Por qué? Porque Croacia no reclama este espacio, esta tierra que hoy se llama Liberland, de 7 kilómetros cuadrados, pero tampoco la quiere ceder. Bueno, mi historia con Liberland empieza en el mismo año, en el 2015, en el año que el presidente viene y pone la bandera y toda la bola. Yo estoy en ese momento en Dinamarca, viviendo en Copenhague, y un amigo me dice, che, ¿viste la historia esta de Liberland, este país nuevo que se creó y qué sé yo? Y creo que se puede aplicar la residencia o la ciudadanía por internet. Nos metemos, llenamos los datos, todo mandamos. Nada, no nos mandaron ni un moño, ni una lapicera, nada. Un año después, en el 2016, llego en un momento a los Balcanes,
más específicamente a Serbia, y ahí me acuerdo, digo, cierto que por acá estaba algo que era Liberland o algo así. Me pongo a investigar, me contacto con alguien, me contacto con otro, y así empiezo a molestar a todo el mundo. A los días me llega un mensaje del presidente y me dice si podemos hacer una llamada por Zoom o por Skype, no me acuerdo. Hacemos una llamada y me dice, sí, venite para acá. Me sumo a ese equipo y me quedo ahí ya viviendo 5 o 6 meses. Ese fue el tiempo que me quedé. Y mi trabajo específicamente era eso, era manejar en las lanchas, a llevar a los turistas. Yo no sabía ni cómo remar, cómo agarrar un bote, pero con el tiempo empecé a aprender cómo mantener los motores y demás, y cómo moverse por el Danubio, con el condimento también de escaparse de la policía croata, porque Croacia en ese momento se oponía fervientemente. No quería que nadie se acercara mucho a Liberland ni que pisaran. Bueno, y ahí empezó toda esa aventura de llevar gente, de escaparse de la policía croata, todo ese sinfín de aventuras que pasaban todos los días. Y empieza a crecer todo esto y bueno, hasta hace, ¿qué? 3 semanas que se hace el anuncio oficial de que Croacia abrió las fronteras. Y ahí es cuando empezó toda la locura, toda la vorágine. Y empezaron a llegar más gente, se empezaron a sentar, empezaron a construir equipamiento, lancha y demás, una locura. Y ahí cuando dije yo, hay que ir a Liberland, que es cuando se anuncia de que la gente que tenía puntos podía venir y asentarse y adquirir un pedazo de tierra. A mí me corresponden 500 metros cuadrados por haber ayudado o haber recibido la ciudadanía, que fue la recompensa por haber trabajado esos 5 o 6 meses en la época cuando trabajamos desde Serbia. Esos 500 metros cuadrados son el equivalente a 5.000 puntos de mérito o merit points, que es como la moneda interna de Liberland, que también se considera una criptomoneda. En su momento, ahora no tiene ningún valor, pero en su momento algo valía. 10 puntos de mérito que uno tenga es 1 metro cuadrado de tierra en Liberland. Por lo tanto, yo tengo 5.000 puntos de mérito y eso equivale a 500 metros cuadrados. Yo llegué hace unos días y la verdad que todavía no se sabe bien cómo va a ser esa parte. Igual es todo bosque, no hay nada y hay que limpiar mucho. Por lo tanto, la idea de tener un pedazo de tierra creo que va a demorar un tiempo. Pero bueno, va ahí, se va moviendo. Pero claro, nadie sabe qué va a pasar. Puede ser que Croacia diga un día, no, esa tierra es mía y te la reclamo y te la saco de las manos y se acabó todo. O no. O que quizás justo de repente empiezan a tener apoyo de algún país y después va a otro país. Ya el hecho de que estemos acá ahora y que haya gente y no estemos todos en cana, no estemos todos arrestados, es único. Y esto pasó en 8 años. Acá están las bicicletas. Panda. Hay un monopatín ahí eléctrico que está abandonado, ¿sí? Y esto es Liberland, gente. Bienvenidos. Esta es la chocita de uno de los chicos, un pibe de Dinamarca que se armó. Lo ayudé a armar esto también hace unos días. Tiene esto para proteger que no se le entren los jabalíes. Está muy loco. Supervivencia total, gente. Y ahí tienen un pallet que encontró por ahí, un colchoncito más o menos. Le puso el otro colchón de él de acampe, la bolsa de dormir y la tela mosquitera. Tela mosquitera fundamental, es más importante que el agua acá, ¿eh? Y un toldito ahí para la lluvia. La carpa de uno de los chicos, esta es una parejita de República Checa que hace rato que están, que son los que trajeron el generador este sobre ruedas, así que lo pueden mover para todos lados. Ahí está la parejita de Noruega, Cristian y Ana, armando una cortadora de pasto. Todo el tiempo
nos llegan cosas así, de repente una cortada de pasto. Bueno, la heladera llegó hace 2 días y ya podemos refrigerar las cosas. Cada vez que haces algo acá te dan una cantidad determinada de puntos de mérito, depende de la importancia. Hay cosas que son mucho más importantes, por ejemplo, arreglar el filtro de agua era muy importante y te dan 100 puntos de mérito. Ahora voy a explicarlo cómo funciona ese tema, cómo conseguir puntos y cómo reclamar una tierra. Este es el sistema de colección de méritos. Los méritos son como la moneda interna del país. Recolectar méritos y convertirse en un ciudadano y reclamar tu tierra. Y acá hay diferentes tareas, como ayudar a construir la plataforma de la cocina, lo mismo, son 10 méritos por hora. Y eso hay que avisarle a Mire, que es uno de los pibes que trabaja acá, avisarle que lo hiciste. Ayudar a construir la segunda casa y arreglar la rueda de un tractor, la cocina improvisada. Bueno, acá estamos, en la casita. Ahí mismo dormí hoy, anoche, y la noche anterior también. Es una estructura que está un poquito elevada por el Danubio, que cada tanto sube. Ahora está bajando, por suerte. Y bueno, todo esto. Esto lo hicieron que en un par de días, nomás, impresionante. Ahí está una de las hamacas de uno de los chicos, un chico de Inglaterra. Ahí hay una parejita de noruegos. Esta es la antena de Starlink, de los satélites Esto es lo que nos está dando internet. El cablecito. Que la verdad, un lujo tener internet en este lugar, en medio de nada. Esto es salvaje, gente, ¿eh? Y eso que se ve allá al frente, eso es todo Serbia. Que en alguna época, hace 6 años atrás, cuando estaba ayudando a Liberland, era de donde salíamos todo el tiempo y traíamos turistas y demás. La verdad que ver cómo se ha desarrollado todo en, no sé, tan poco tiempo es impresionante, y que pueda haber un asentamiento hoy es impensado. Esto es legendario. Acá donde comemos todas las noches siempre hacemos un asadito. Es como, yo siento que todo esto es más como una juntada de amigos en un campamento, y en realidad supuestamente estamos creando un país, gente. Esto es muy fuerte. Si esto llega a funcionar, va a dar de qué hablar en los próximos años. Tenemos una heladera. Esta es una de las casitas que la policía hace un tiempo nos puso esta prohibición, que supuestamente no se puede vivir ahí adentro y demás. Bueno, y la gente lo decidió cubrir con la bandera de Liberland. Esto es el camino principal. Tengo una patrulla atrás, a ver si se puede llegar a ver. Allá atrás está el autito. Estamos llegando ahora a esta es la entrada a la Marina número 2. Lo que le mostré antes, el campamento principal se llama Marina 1 y está el número 2, que ahora se está usando como un depósito de paneles solares. Hay unas tablas ahí para construir más casas. Y ahora le voy a mostrar la salida a la Marina número 2. La verdad que les muestro todo esto y para mí me parece algo muy loco. Si para ustedes les parece loco, para mí ni se imaginan. Porque yo estuve más o menos al comienzo de toda esta idea loca, en el segundo aniversario. Yo ayudé hasta armar el evento, a poner los manteles, invitar a la gente, a coordinar todo eso. Esta es la Marina número 2. Señoras y señores, estoy caminando por un lugar donde algún día quizás da una plataforma. Ahora hay ranita nomás. Mosquitos, muchísimo. Ahí acabo de matar uno. Pero lleno. Hay veces que no hay ninguno y hay veces que te agarran nubes y te picotean hermoso. Ese cartel indica que 4.000 metros, si no me equivoco, hacia aquel lado, hacia la derecha, hacia allá, no se puede, como aparcar o llegar con el bote. Porque toda esta parte, ese sería como más o menos el comienzo oficial de Liberland. Y ese cartel está para ser visto desde el agua y que nadie se acerque. Me acuerdo que desde acá es donde estaban los centinelas hace 6 años y nos miraban y ahí les avisaban a las patrullas de agua. Y si ahí se nos tiran encima y bueno, y todo ese show de mostrarnos las armas y gritarnos con los megáfonos y bueno, todo ese show de chocarnos a veces con las lanchas, bueno, nada, cosas de antes. Esa es una de las patrullas de los canas y vamos a agarrar una de las bicicletas ahora. Vamos a
agarrar. Esta. Vamos para hacia un poquito. Bueno, acá estamos, andando en bici por la campiña liberlandesa. Puro bosque. Esto algún día, quizás, algún día esto es algo más. Bueno, acá estamos, llegando a Jefferson Square o la Plaza Jefferson. Este va a ser el punto neurálgico más importante de Liberland, si todo esto sucede, ¿no? Hoy no hay nada, salvo ruinas de lo que fue una casa. El cuadriciclo también es de Liberland. En un momento me dijeron el otro día los chicos que tenía las patentes de Liberland acá atrás y se vino la policía croata que está dando vuelta todo el tiempo y se las arrebató, se las sacó. Acá puede llegar a ver, no sé, un monumento, quién sabe, o una estatua de, no sé, de Vít, capaz del presidente del Checo, de Vít Jelička. Y este es el sótano, por lo visto. Vamos a bajar y vamos a chumbear un poquito. ¡Chao! Este es el famoso sótano. Bueno, la humedad que hay acá ni se da una idea, se me está corriendo la nariz. Creo que acá durmió uno de los chicos anoche, un francés, porque no encontró el lugar. Dice que el lugar donde estaba lo acosaban los jabalíes, había mucho ruido, así que se vino a dormir acá. Y se le habrán podrido los pulmones, supongo. Ya. Bueno, eso fue el sótano. El sótano de Liberland. Bueno, esto fue la Plaza Jefferson de Liberland. Esto puede ser un documento, gente, esto hay que verlo de acá a unos años y ver cómo va cambiando todo. Porque capaz que acá a unos meses esto es, no sé, ya hay casas construidas, y de acá a unos años quizás ya hay edificios, o sea, se está pensando, hay proyectos de urbanización futurística, así, medio volado, de que van a poner puentes como de cristal que conecta una parte de Liberland con otra. Me parece que hay un poquito ahí de voladura, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video y gracias por el aguante.